El granjero solitario salvó al hijo del jefe apache. Al día siguiente, el jefe llegó con 20 hermosas novias y les dijo: elige. Antes de adentrarnos en la historia, no olviden darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo ven. La tarde caía sobre el desierto como un telón de fuego y viento. El sol se hundía entre dunas doradas y el aire caliente olía a polvo y salvia silvestre. Nathaniel, el granjero solitario, guiaba su viejo caballo por un sendero apenas visible entre los cactus. Había pasado el día reparando una cerca derrumbada y revisando su pozo de agua, cuando en la distancia un rastro de humo y un grito ahogado le llamaron la atención. Se detuvo, tensó las riendas y entornó los ojos. En el horizonte, una pequeña nube de polvo se movía errática, como si algo o alguien estuviera luchando por mantenerse en pie. El instinto del hombre, forjado por años de aislamiento y por los rumores de conflictos entre colonos y apaches, le aconsejaba seguir su camino. Pero la conciencia, esa voz interior que nunca lo abandonaba, le obligó a acercarse. Al llegar a un claro, vio la escena. Un muchacho apache, de no más de 12 años, yacía en el suelo. Su piel estaba cubierta de polvo y sangre. Una trampa de hierro, seguramente colocada por cazadores de lobos, le había atrapado la pierna. Tenía la respiración entrecortada y los ojos negros abiertos de par en par, llenos de dolor y miedo. Nathaniel sintió un nudo en el estómago. Sabía que aquel niño era importante. La ropa fina de piel curtida, los adornos de cuentas en su cuello y la pintura de guerra en su rostro no dejaban lugar a dudas. Era hijo de alguien poderoso. El caballo relinchó inquieto percibiendo el peligro. Nathaniel echó un vistazo alrededor. Podía ser una emboscada, podía ser un cebo. Pero el grito del niño, apenas un susurro ahora, lo hizo actuar. Bajó de un salto, arrojó sus guantes al suelo y se arrodilló junto a él. «Tranquilo, pequeño», murmuró en su inglés pausado sin saber si el chico le entendía. «Voy a sacarte de aquí». Las manos curtidas del granjero trabajaron rápido. Con una piedra plana forzó el resorte de la trampa. El metal crujió y se abrió con un chasquido seco. El niño soltó un grito ahogado y cayó inconsciente. Nathaniel examinó la herida. Profunda, pero no mortal si se atendía de inmediato. Con cuidado lo envolvió en su manta y lo subió al lomo del caballo. Mientras cabalgaba de vuelta a su cabaña, el granjero sentía como cada sombra del desierto parecía seguirlo. Sabía que los apaches vigilaban su territorio y que, si lo descubrían con el hijo de su jefe, no habría explicaciones suficientes para evitar la ira. Sin embargo, siguió adelante. El niño respiraba débilmente contra su pecho, y cada jadeo lo impulsaba a apurar el paso. La cabaña de Nathaniel era modesta. Una sola habitación de madera, un fogón de hierro, un catre y un estante con hierbas medicinales que había aprendido a usar gracias a un viejo manual. Allí lo recostó y comenzó a limpiar la herida con agua hervida y alcohol. El muchacho despertó a ratos, delirante, hablando en su lengua. Nathaniel no entendía las palabras, pero sí el tono. Miedo, dolor y un poco de asombro al ver a un hombre blanco cuidándolo. Durante horas el granjero aplicó compresas, preparó una infusión de corteza para bajar la fiebre y le dio de beber con cuidado. En el silencio de la noche, el viento golpeaba las paredes como un tambor y los coyotes aullaban en la distancia. Nathaniel sabía que no dormirá. Cada sonido afuera podía ser el preludio de cascos de caballo y flechas atravesando su puerta, pero aún así no se arrepintió. En ese instante, al ver al niño respirar un poco más tranquilo, recordó a su propio hijo, muerto años atrás de fiebre en una noche igual de desolada. Un niño que él no pudo salvar. Tal vez, pensó, salvar a este era una forma de cerrar esa herida. Tal vez era un acto de justicia. Cuando al fin el amanecer comenzó a pintar de rojo el horizonte, Nathaniel se sentó en la puerta, rifle en mano, esperando lo inevitable. Sabía que los apaches vendrían. La única pregunta era si vendrían con gratitud o con furia. El sol ya había subido sobre el horizonte, tiñendo de cobre los cerros y haciendo brillar las piedras del desierto. Dentro de la cabaña, el aire olía a madera quemada y a hierbas secas. Nathaniel, con los párpados pesados por no haber dormido, removía lentamente un cuenco de caldo en el fogón. Cada tanto se giraba para mirar al niño apache, que seguía acostado en el catre, cubierto hasta el pecho con una manta de lana áspera. El muchacho, aunque todavía débil, tenía los ojos abiertos. La fiebre había cedido un poco gracias a las infusiones y al descanso. Su mirada era intensa, casi desafiante, pero en ella también asomaba un destello de curiosidad. Nathaniel le sonrió con cautela y le acercó el cuenco. «Es solo caldo», dijo en inglés suave. «Nada raro. Te hará bien». El niño dudó, frunció el ceño y se incorporó lentamente apoyándose en un codo. No entendía las palabras, pero sí el tono. No había amenaza. Finalmente aceptó el cuenco y bebió a sorbos pequeños, sin apartar los ojos del granjero.
Nathaniel notó que las manos del chico temblaban, no solo de debilidad, sino de tensión. Aquella desconfianza era natural. Para él, un hombre blanco era un enemigo, no un salvador. El granjero decidió romper el hielo. Con un gesto torpe, señaló su propio pecho y dijo, «Nathaniel». Luego apuntó al muchacho con las cejas levantadas como preguntando por su nombre. El niño lo observó con atención y después de un instante respondió en su lengua. Tahuipo Nathaniel asintió. «Tahui», repitió con cuidado como probando un sonido nuevo. Por primera vez el niño mostró una sonrisa tímida. Esa pequeña rendija en su desconfianza fue como una chispa en la oscuridad. Durante el resto de la mañana, mientras Nathaniel limpiaba la cabaña y reforzaba la venda en la pierna de Tahui, ambos comenzaron a comunicarse con gestos y palabras sueltas. Señalaban objetos, repetían nombres, intercambiaban miradas de aprobación o risas breves cuando uno pronunciaba mal. Nathaniel se sorprendió de sí mismo. Hacía años que no hablaba tanto con nadie. Su vida se había reducido al campo, al ganado y al silencio. Pero ahora había en su cabaña una presencia viva, inquieta, que le recordaba que alguna vez tuvo una familia, amigos, y que su corazón no estaba tan endurecido como creía. Tahui, por su parte, sentía algo parecido. El dolor de la herida era intenso, pero en la mirada de aquel hombre blanco no veía desprecio ni superioridad, sino una mezcla de respeto y cuidado. En su cultura, el vínculo que se crea al salvar una vida es sagrado. Aunque aún era un niño, intuía que aquel acto tendría consecuencias en su tribu. Su padre, el jefe, no dejaría pasar ese gesto. A medida que pasaban las horas, el muchacho empezó a relajarse. Incluso le señaló a Nathaniel cómo preparar una cataplasma con una de las hierbas que el granjero guardaba, mezclándola con grasa animal. Nathaniel, sorprendido, siguió sus indicaciones y vio cómo el ungüento reducía la hinchazón. «Listo», dijo Tahui en voz baja en inglés tosco. «Mejor». Nathaniel soltó una risa breve. «Eres listo, chico». El atardecer cayó lento. Nathaniel encendió un candil y se sentó junto a la ventana. Afuera, el viento del desierto traía ecos de cascos lejanos. Lo había estado esperando todo el día. Sabía que la tribu vendría, y que la calma en su cabaña era solo el preludio de algo grande. Antes de dormir, revisó la venda una vez más y le dejó agua fresca al alcance. Tahui lo miró serio y pronunció algo que Nathaniel no entendió, pero en su tono había un agradecimiento claro. El granjero asintió en silencio. Esa noche, mientras el niño dormía profundamente por primera vez desde su rescate, Nathaniel se quedó despierto, mirando las sombras moverse en las paredes. Se preguntaba qué clase de hombre era ahora, un colono imprudente que se había metido en problemas o alguien que acababa de encontrar un nuevo rumbo en su vida. El destino, pensó, se estaba acercando a caballo y al amanecer no habría vuelta atrás. El amanecer llegó teñido de rojo y dorado. El desierto parecía contener la respiración como si supiera que algo estaba a punto de ocurrir. Nathaniel, con los nervios tensos como alambre, salió de la cabaña y se colocó el sombrero. El rifle descansaba en sus manos, no como una amenaza, sino como un recordatorio de que estaba solo y vulnerable. Durante toda la noche había escuchado rumores lejanos, el retumbar de cascos, aullidos de coyotes interrumpidos de golpe, silbidos en el viento. Todo indicaba que no tardarían en llegar. Dentro, Tahui se despertó y trató de incorporarse. Aunque todavía cojeaba, su mirada estaba más clara. El niño caminó hasta la puerta y miró al hombre que le había salvado. Podía sentir en el aire la proximidad de su gente. Sus oídos captaban sonidos que para Nathaniel eran invisibles. El canto de un alondra alterado, un eco repetido en la distancia. Sabía que su padre estaba cerca. Entonces el horizonte comenzó a vibrar. Primero fue un hilo de polvo levantándose como humo. Después el rumor grave de muchos caballos. Nathaniel entrecerró los ojos. Un grupo numeroso se acercaba, jinetes altos, con plumas ondeando y lanzas brillando al sol. Los colores de sus mantas parecían llamas moviéndose contra la arena. Era la tribu, y no venía sola. Venía con todo su peso, su dignidad y su poder. Nathaniel tragó saliva y miró a Tahui. «¿Es tu gente, verdad?», preguntó en voz baja. El niño asintió con seriedad. «Mi padre», susurró en inglés torpe. «Gran jefe». El corazón del granjero latió con fuerza. Ahora todo dependía de lo que el jefe creyera. Si pensaba que Nathaniel había hecho daño a su hijo, no habría súplica que lo salvara. Dio un paso al frente y apoyó el rifle en el marco de la puerta, a la vista pero sin apuntar. Quería mostrarse firme pero no hostil. Los jinetes se detuvieron a unos 30 metros. Se desplegaron en semicírculo, rodeando la cabaña con precisión militar. Las crines de los caballos agitaban polvo y luz. En el centro de la formación estaba un hombre imponente, alto, con un penacho de plumas de águila y un chaleco de cuero finamente bordado.
Su rostro, surcado de líneas profundas, mostraba la calma de quien está acostumbrado al mando. Era el jefe apache. Nathaniel respiró hondo. Por un instante todo quedó en silencio. Podía escuchar su propio pulso en las sienes. El jefe levantó una mano. Detrás de él los jinetes bajaron las lanzas, pero no atacaron. El niño Tawi dio un paso adelante, apoyándose en la puerta, y alzó la voz en su lengua. Las palabras salieron rápidas, urgentes, como un torrente. Nathaniel no las entendía, pero reconocía en el tono una mezcla de alegría y alivio. Tawi señalaba su pierna, luego a Nathaniel y luego su propio pecho. Estaba explicando. El jefe bajó lentamente de su caballo. Caminó hacia la cabaña con paso seguro, sin apartar la vista del granjero. Sus ojos eran negros y profundos como un pozo. Cuando estuvo a unos pasos, se detuvo. Nathaniel mantuvo la mirada, intentando no parecer ni desafiante ni débil. El silencio se rompió con una voz grave, modulada. «Tú, salvar a mi hijo», dijo el jefe en inglés rudimentario, pero claro. Nathaniel asintió despacio. «Sí, lo encontré atrapado. Lo traje aquí y lo cuidé». El jefe lo observó largo rato como midiendo el peso de cada palabra. Luego miró a Tawi, que asintió fervorosamente. El viento agitó las plumas de su penacho. Finalmente el jefe dejó escapar un suspiro breve y asintió. «Eres hombre con corazón», dijo. «No enemigo». Nathaniel sintió que la tensión le aflojaba los músculos. Bajó ligeramente el rifle y se permitió un respiro. Pero no estaba preparado para lo que vino después. El jefe hizo una señal y varios hombres desmontaron formando un pasillo. Detrás de ellos aparecieron 20 mujeres jóvenes, con mantas de colores, collares de cuentas y trenzas largas adornadas con plumas. Caminaban en silencio, con la cabeza erguida. Era un espectáculo solemne y desconcertante. El jefe se volvió hacia Nathaniel. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y gratitud. Y en ese momento pronunció las palabras que cambiarían el destino del granjero. «Mi tribu, tu deuda, 20 esposas». Elige una. Nathaniel sintió que el mundo se detenía. Había esperado una amenaza, quizás un regalo menor. Pero esto era algo que no entraba en ningún plan. El desierto guardó silencio, como si contuviera el aliento esperando su respuesta. El aire del desierto parecía haberse espesado. El sol, aún bajo, caía oblicuo sobre la escena, iluminando las plumas, las cuentas y las mantas de colores con un brillo casi irreal. Nathaniel seguía de pie en la puerta de su cabaña, sintiendo como la arena le raspaba los labios secos. Frente a él, el jefe apache acababa de pronunciar una frase que resonaba como un trueno en su cabeza. 20 esposas. «Elige una». Las palabras quedaron flotando en el aire, incomprensibles por un momento. Nathaniel parpadeó, pensando que tal vez había entendido mal. Se inclinó apenas hacia adelante, como si el gesto pudiera aclarar el significado. «¿Qué ha dicho?», preguntó en voz baja, más para sí mismo que para el jefe. Tawi, que seguía apoyado en la puerta, tradujo con su inglés torpe pero decidido. «Mi padre dice, tú salvar mi vida. Él, dar honor. Él traer 20 mujeres. Tú elegir una. Esposa». El corazón del granjero dio un vuelco. Su primera reacción fue un sobresalto nervioso, casi un rechazo instintivo. Llevaba años viviendo solo, dedicado a su tierra y a su ganado. La idea de tener siquiera compañía le resultaba lejana. La idea de tener que elegir esposa entre 20 mujeres de golpe, imposible. Y sin embargo, el gesto del jefe era claro. Era un regalo, un agradecimiento público, un modo de sellar una deuda sagrada. Nathaniel miró a las mujeres. Estaban alineadas con dignidad, no como mercancía, sino como representantes de su pueblo. Sus trenzas brillaban al sol y en sus ojos había curiosidad y serenidad, incluso orgullo. Cada una de ellas encarnaba un camino distinto, un destino distinto. No eran solo esposas, eran la forma en que la tribu ofrecía su sangre y su historia para unirse con la de él. El jefe apache dio un paso más hacia adelante. Su voz grave llenó el aire. «Tú, hombre con corazón», repitió. «Mi hijo, vivo. Tú arriesgar vida. Mi tribu honrarte. Mi tribu darte familia». Nathaniel respiró hondo. En su mente apareció el rostro de su propia esposa, muerta hacía años en un invierno cruel, y de su hijo, perdido por la fiebre. Aquellas heridas todavía supuraban en el silencio de su cabaña. Tal vez por eso se había vuelto tan hermético, tan duro. Y ahora frente a él, un mundo entero se abría en forma de 20 miradas. Tawi lo observaba con atención. Aunque era un niño, intuía la magnitud del momento. En su cultura, el jefe no ofrecía esposas a cualquiera. Era un acto de alianza, un puente entre dos mundos. Para su padre, no era solo gratitud, era también política, un intento de unir a un colono respetado con la sangre apache para evitar futuros conflictos.
Nathaniel lo entendía, aunque nadie se lo explicara. Sabía que si aceptaba, no solo ganaría compañía, sino también responsabilidades, expectativas, tal vez incluso la protección de la tribu. Si rechazaba, podía ser interpretado como un insulto. No había escapatoria fácil. El jefe, viendo su duda, levantó la mano y dijo algo a sus hombres. Las mujeres avanzaron un paso, sus mantas ondeando suavemente en la brisa. No había en sus rostros vergüenza ni sumisión. Cada una estaba allí voluntariamente, con la misma dignidad con la que un guerrero se presenta al combate. Eran hijas, hermanas y viudas de la tribu, dispuestas a honrar a un hombre que había salvado la vida del heredero. Nathaniel tragó saliva. Su instinto le pedía rechazar con cortesía y seguir su vida solitaria. Pero algo dentro de él se removía. Tal vez era la idea de que por primera vez en mucho tiempo alguien le ofrecía un lugar, una comunidad, una familia. Tal vez era simplemente la gratitud que veía en los ojos de Tawi y de su padre. El silencio se hizo espeso. El viento dejó de soplar un instante, como si el desierto esperara su respuesta. Nathaniel bajó lentamente el rifle, lo apoyó contra la pared y dio un paso adelante. Miró al jefe y luego a las mujeres, una por una. Sintió que el peso de los años de soledad caía sobre sus hombros como un manto que se podía quitar. «Señor», dijo finalmente con voz grave, «agradezco su honor y su generosidad. Nunca pensé recibir algo así». Pero se detuvo. La palabra «pero» quedó colgando. El jefe ladeó la cabeza esperando. Tawi frunció el ceño ansioso. Nathaniel respiró de nuevo y supo que la decisión que tomara en ese momento cambiaría no solo su vida, sino también el equilibrio de aquel valle. El amanecer avanzaba, y con él, la certeza de que su soledad ya no era un destino inevitable, sino una elección que debía hacer ahora. El sol ya estaba alto cuando la oferta del jefe apache terminó de asentarse en la mente de Nathaniel. La luz del desierto caía a plomo sobre todos, intensificando los colores de las mantas y las plumas, pero dentro del granjero solo había una sensación de vértigo. 20 mujeres, una familia, una vida entera, de golpe. El agradecimiento del jefe era tan monumental que parecía más bien una prueba. Nathaniel no dijo nada de inmediato. Se pasó una mano por la barba mirando al suelo. Podía sentir la expectación de la tribu como un calor en la nuca. En su interior, dos fuerzas opuestas tiraban de él: la costumbre de la soledad y el anhelo reprimido de pertenecer a algo. Durante años había vivido aislado, sin más compañía que su caballo, su ganado y el viento. No había risas en su casa, ni una voz que le llamara al anochecer. Y aunque se había acostumbrado, esa vida había sido en parte un castigo que él mismo se había impuesto después de perderlo todo. Ahora la tribu le ofrecía lo impensable: una segunda oportunidad. ¿Pero estaba listo para aceptarla? Miró al jefe. Era evidente que aquello no era un simple obsequio. Era un acto político y cultural. Si aceptaba, sellaría un lazo con la tribu que lo convertiría en algo más que un vecino tolerado. Pasaría a ser familia, parte de la sangre apache. Eso implicaba protección, respeto, pero también deberes, alianzas, hijos. Y Nathaniel no estaba seguro de querer ni de merecer ese peso. Miró también a las mujeres. Ninguna parecía obligada. Todas estaban erguidas, con los ojos fijos en él, como diciendo: «Si me eliges, yo también elijo este destino». En sus rostros vio fuerza, dignidad y mundos que desconocía. No eran solo esposas, eran historias, talentos, sueños. Su mente comenzó a imaginar caminos distintos. Con una mujer, tal vez construiría una familia pequeña, un hogar modesto, mezclando costumbres. Con otra, quizás se convertiría en intermediario entre colonos y apaches, evitando conflictos. Con una tercera, podría aprender la lengua, los rituales, criar hijos que pertenecieran a dos mundos. Cada posibilidad era tan real como un sendero en la arena, y cada una lo alejaba de la soledad segura pero fría en la que había vivido. Se dio cuenta de que su silencio estaba empezando a pesar. La tribu no decía nada, pero el aire se sentía más denso. El jefe, con paciencia de roble, lo miraba fijamente, sin apremiarlo, pero con la autoridad de quien ha hablado y espera respuesta. Tawi, en cambio, parecía inquieto. Se movía en la puerta, como si quisiera intervenir, pero no supiera cómo. Nathaniel levantó la vista y encontró los ojos del niño. En ellos vio algo más que gratitud. Vio esperanza. Para Tawi, aquel gesto significaba que el hombre blanco y su pueblo podían ser algo más que enemigos. Si Nathaniel aceptaba, el niño sabría que su salvador se convertía en aliado. Si rechazaba, tal vez todo quedaría en un gesto aislado, sin fruto. El granjero se apartó un poco, caminó hacia su pozo y bebió agua para despejarse. El desierto estaba silencioso salvo por el resoplido de los caballos. Miró el horizonte recordando su propia historia. Su esposa, muerta en el parto. Su hijo que no sobrevivió al invierno. La soledad que vino después.
Tal vez el universo le estaba tendiendo una mano que él mismo había deseado sin saberlo. Volvió despacio hacia el grupo. Sentía que llevaba encima no solo el peso de su decisión, sino también el de las vidas que podría tocar. Una elección hecha a la ligera podía destruir puentes en vez de construirlos. Y sin embargo su corazón le decía que no podía seguir huyendo del contacto humano para siempre. Se detuvo frente al jefe. No habló aún, pero respiró hondo como quien se prepara para saltar a un río desconocido. El dilema seguía ardiendo en su interior. Debía aceptar por gratitud, por soledad, por alianza, o negarse con respeto, manteniendo su vida tal como era. El desierto guardaba silencio. Incluso las mujeres parecían esperar sin moverse. Nathaniel supo que cualquier palabra que saliera de su boca sería un giro de destino, y que fuera cual fuera su decisión, ya no sería el mismo hombre que ayer encontró a un niño atrapado en una trampa. El sol descendía lentamente, y el cielo sobre el desierto se llenaba de franjas anaranjadas y violetas. A esa hora la tribu había montado un pequeño campamento a unos metros de la cabaña de Nathaniel. Habían encendido fogatas y colocado mantas en el suelo. Los caballos pastaban tranquilos, atados a estacas. El jefe apache no había retirado su oferta ni exigido respuesta inmediata. Había dicho con su voz grave y pausada: «Esta noche piensas. Mañana hablas». Nathaniel aceptó esa tregua con alivio. Sabía que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Caminó solo hasta un pequeño risco detrás de su cabaña, donde solía mirar el horizonte cuando necesitaba claridad. Desde allí podía ver las siluetas de los guerreros al atardecer, quietos como estatuas, y las figuras de las mujeres sentadas alrededor de las fogatas. La imagen era tan solemne que parecía un cuadro. No pasó mucho antes de que Tawí lo alcanzara, cojeando un poco pero con la determinación de quien tiene algo importante que decir. Se sentó a su lado y miró el horizonte en silencio durante un rato. Nathaniel sintió que el muchacho buscaba las palabras en inglés, como seleccionando piedras de un río. «Mi padre, hombre justo», empezó Tawí. «El dar mujeres, no obligación. El dar honor». Nathaniel asintió mirando al suelo. «Lo sé, chico, y le estoy agradecido. Pero no es tan simple». Tawí frunció el ceño. «No entiendes. Si tú elegir, tu familia. Si tú no elegir, puede herir. Tribu piensa, tú desprecias». El granjero respiró hondo. Sabía que lo que el niño decía era cierto. Podía rechazar, pero el gesto sería interpretado como un desaire. Incluso si el jefe lo aceptaba con cortesía, las murmuraciones y la desconfianza germinarían entre los guerreros. Su decisión tenía peso político, no solo personal. Más tarde, uno de los ancianos de la tribu se acercó. Era un hombre encorvado pero con ojos de águila, cubierto con una manta azul. Se sentó frente a Nathaniel sin pedir permiso. En silencio primero, luego hablando en un inglés rudimentario. «Tú salvarijo, tú hombre valiente. Mi pueblo quiere paz. Mujer, no solo mujer. Mujer es puente». Nathaniel levantó la vista. «¿Puente?» El anciano asintió. «Puente entre dos mundos. Hijo de mujer y tú. No guerra. Paz». Esa frase le golpeó más fuerte que cualquier presión abierta. De pronto comprendió que su elección no era solo un asunto de cama o de compañía. Era una pieza en el juego del futuro. Un hijo mestizo podía significar un lazo, un símbolo de unión que duraría más que un tratado. Cuando el anciano se retiró, varias de las mujeres se acercaron también, sin palabras. No para suplicarle ni para coquetear, sino para mostrarle respeto. Una le dejó en la mano un amuleto de cuentas azules. Otra le ofreció un cuenco de guiso caliente. Sus gestos eran tranquilos, pero el mensaje era claro. Él no era un extraño cualquiera. Era un hombre al que habían puesto a prueba y ahora observaban. Nathaniel sintió un nudo en el pecho. No se sentía digno de tanto. Durante años se había visto como un hombre roto, marcado por la pérdida, sin nada que ofrecer. Ahora lo miraban como si fuera un puente entre mundos. Esa mirada lo abrumaba. Mientras caía la noche, el jefe apache se acercó a la cabaña, se inclinó y puso una mano sobre el hombro de Nathaniel. No dijo nada más, solo ese gesto, una mezcla de confianza, paciencia y autoridad. Luego se alejó hacia su fuego, dejando al granjero con el rumor de los grillos y el crepitar de las llamas. Nathaniel volvió a su risco y se sentó, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer. Sentía que cada consejo, cada mirada, era como un hilo que lo envolvía y lo jalaba hacia la tribu. Y sin embargo, en su interior todavía quedaba una voz que decía: «¿Estás listo? ¿Es esto lo que quieres o solo lo que esperan de ti?». En ese silencio estrellado comprendió que su decisión debía ser más que una respuesta cortés. Tenía que salir del corazón, porque si no sería una mentira para todos. Al amanecer tendría que hablar. La madrugada se alzó silenciosa sobre el campamento. El aire estaba frío y cargado de ese olor terroso que deja la noche en el desierto. Nathaniel no había dormido.
Había pasado las horas sentado en el porche, mirando las brasas extinguirse poco a poco. Sabía que ese día tendría que pronunciar palabras que no solo cambiarían su vida, sino la de todos los presentes. Cuando el sol asomó, los guerreros comenzaron a levantarse y las mujeres encendieron de nuevo las fogatas. Tahuí, con la pierna vendada, salió de la tienda de su padre y caminó con paso más firme que el día anterior. Se detuvo frente al granjero y lo miró con respeto. «Hoy hablas», dijo simplemente. Nathaniel asintió. «Hoy hablo». El jefe apache apareció poco después, erguido como una montaña. Su presencia imponía, pero su mirada no era de amenaza, sino de expectación. Se acercó con calma y se sentó en cuclillas frente al porche. «¿Pensaste?», preguntó en su voz grave. Nathaniel respiró hondo. «Sí, pensé». El jefe hizo un gesto y de inmediato las 20 mujeres se reunieron en semicírculo. Algunas llevaban trenzas adornadas con plumas, otras collares de cuentas brillantes. Todas miraban con una mezcla de curiosidad, orgullo y dignidad. Ninguna parecía humillada ni obligada. Al contrario, era como si ellas también evaluaran al hombre que estaba frente a ellas. El silencio era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los insectos. Nathaniel se levantó lentamente. Sentía que cada palabra era un paso sobre un suelo frágil. «Jefe», comenzó, «estoy honrado por su generosidad. Salvar a su hijo fue un acto de humanidad, no una búsqueda de recompensa. No esperaba nada a cambio». El jefe asintió sin interrumpirlo. «He pensado mucho», continuó Nathaniel. «He vivido solo muchos años. La soledad me ha sido pesada, sí, pero también me ha enseñado a respetar los caminos de los demás. Y no quiero tomar una decisión apresurada, ni faltar al respeto a su pueblo ni a estas mujeres». Algunas de ellas intercambiaron miradas. Tahuí se movió inquieto. «No rechazo su honor», dijo Nathaniel con firmeza. «Acepto su amistad, acepto su gratitud, acepto cuidar y proteger a su hijo como si fuera mío. Pero no puedo elegir una esposa de esta manera, como quien toma un objeto de un estante. Elijo primero conocer, aprender, compartir. Si después de un tiempo una mujer me acepta y yo la acepto, entonces será por voluntad de ambos, no por obligación». Por un instante, el silencio fue más pesado aún. Nathaniel sintió que había cruzado una línea invisible. Sin embargo, la voz del jefe no sonó ofendida cuando respondió. «Hablas con verdad», dijo despacio. «Hombre que habla con verdad no ofende». El anciano que la noche anterior había hablado del puente se adelantó y murmuró algo en lengua apache al jefe. El jefe asintió, luego miró a Nathaniel. «Mi tribu entiende. No tomas mujer hoy. Pero tú y nosotros caminamos juntos. Tú eres amigo, no enemigo». Nathaniel inclinó la cabeza. Un peso enorme se le levantó del pecho. Había hablado desde su corazón y ese corazón había sido escuchado. Entonces sucedió algo inesperado. Una de las mujeres, de cabello negro azabache y ojos firmes, dio un paso adelante. Sostuvo la mirada de Nathaniel sin bajar los ojos. Con voz suave pero clara, dijo en inglés. «Yo también quiero conocer». El gesto arrancó un murmullo entre los presentes. El jefe sonrió levemente como si hubiera esperado algo así. Nathaniel sintió que la tensión en su interior se transformaba en algo distinto. Esperanza. No estaba obligado, no estaba atado. Quizás, solo quizás, un camino nuevo comenzaba allí. Tahuí sonrió y asintió con la cabeza, como quien ve cumplirse una visión que había intuido. El jefe se levantó, puso su mano sobre el hombro del granjero y pronunció en voz alta. «Entonces no es fin, es principio». El murmullo de la tribu se convirtió en un canto suave, casi como un saludo al amanecer. Nathaniel, por primera vez en años, sintió que no estaba solo ni atrapado. Había elegido con dignidad, y esa elección había abierto una puerta que ninguno de ellos esperaba. El sol ascendía con fuerza sobre la llanura. El rocío se evaporaba y los tonos dorados iluminaban cada piedra y cada matorral. Era un nuevo día, no solo para Nathaniel, sino para todos los que estaban allí. La noche anterior había terminado sin festejos ni despedidas dramáticas, simplemente con un silencio de respeto y un acuerdo tácito de que algo había cambiado. Ahora, a la luz de la mañana, ese cambio se sentía más claro. Nathaniel se levantó temprano, como de costumbre. Preparó café sobre las brasas y miró hacia el campamento apache. Los guerreros estaban desmontando tiendas, los caballos ensillados esperaban. No era una retirada hostil, más bien parecía un ritual de preparación. Tahuí se acercó primero, la pierna todavía vendada pero con energía renovada. El muchacho llevaba en la mano un arco pequeño y una bolsa de piel. Se la tendió a Nathaniel. «Para ti», dijo. «Amuleto de viaje. Te cuida». Nathaniel lo aceptó con gratitud. «Gracias, Tahuí. ¿Y tú? Cuídate también». El niño sonrió y le hizo una reverencia torpe, mezcla de gesto apache y saludo aprendido del granjero.
Luego corrió hacia su padre. Al poco rato, el jefe apache apareció. Su porte seguía siendo imponente, pero ahora en su rostro se dibujaba una leve sonrisa. Llevaba una manta roja sobre los hombros y un bastón tallado con símbolos. Se detuvo frente a Nathaniel. «Hoy mi pueblo vuelve al norte», anunció. «Hay casa, hay consejo. Pero tú no quedas solo». El jefe se apartó y dejó pasar a la mujer que la noche anterior había dado un paso adelante. Ella llevaba un vestido sencillo de piel y una bolsa de cuentas al hombro. Sus ojos negros miraban directos, sin temor. «Ella se llama Aiyana», dijo el jefe. «Quiere quedarse un tiempo. Quiere conocer». Nathaniel sintió un calor inesperado en el pecho. Miró a la joven y asintió. «Eres bienvenida en mi casa», dijo con voz suave. Aiyana inclinó la cabeza y en su gesto no había sumisión sino aceptación mutua. Era un acuerdo entre dos personas, no una imposición. El jefe puso su mano sobre el hombro de Nathaniel una vez más. «Puente», dijo en inglés. «Ahora sí, puente». Con esas palabras el jefe montó su caballo y tras una señal la tribu comenzó a alejarse. El campamento se deshizo en cuestión de minutos, dejando solo marcas en la arena y el olor de las fogatas apagadas. Nathaniel se quedó de pie, mirando cómo se alejaban hasta que el polvo del camino los cubrió. A su lado, Aiyana permanecía en silencio, observando también. Después de un rato, ella habló con un inglés suave pero seguro. «Yo ayudo. Tú enseña. Yo enseño». Nathaniel sonrió. «Eso me gustaría». Los días siguientes fueron un aprendizaje. Aiyana ayudaba en las tareas del rancho, pero también enseñaba a Nathaniel palabras en apache, historias de su pueblo, canciones antiguas. Él le mostraba cómo cultivar, cómo reparar cercas, cómo amansar caballos. La cabaña, antes silenciosa, comenzó a llenarse de sonidos. Risas, diálogos, pasos. Tahuí, cuando podía, regresaba para visitarlos. Traía noticias de la tribu, caza fresca y relatos de los consejos de su padre. Nathaniel sentía que su mundo ya no era un desierto cerrado, sino un puente real, con rostros, voces y vínculos. Con el paso de las estaciones, la desconfianza que los vecinos del rancho sentían hacia los apaches se fue diluyendo. Veían a Nathaniel y a Aiyana juntos en la feria del pueblo. Escuchaban sus historias y poco a poco empezaban a entender que aquella unión no era un capricho, sino un gesto de respeto y de futuro. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Nathaniel se sentó en el porche con Aiyana. Ella cantaba suavemente una canción en apache, y él la acompañaba con un silbido torpe pero alegre. Se dio cuenta de que la soledad que había cargado tantos años se había transformado. Ahora era otra cosa, compañía, propósito, una vida compartida. En ese instante comprendió que la elección que había hecho, hablar con verdad, negarse a elegir por obligación y abrirse al conocimiento mutuo, había sido la semilla de todo. No había tomado una esposa esa mañana, pero había sembrado algo más profundo, confianza. Y de esa confianza brotaba ahora un nuevo comienzo. Nathaniel levantó la vista hacia las estrellas, las mismas que había mirado en noches de silencio y duda. Ahora brillaban como testigos de un futuro distinto. Sonrió, respiró hondo y pensó, sí, este es el puente.